Buenas tardes a todos, mi nombre es Felipe Condore y en esta ocasión vamos a hablar de 5 vulnerabilidades sobre el protocolo de la base de datos PostgreSQL. Para ello nosotros vamos a trabajar con dos contenedores, un servidor Postgres y un cliente que va a utilizar la aplicación PSQL y un main in the middle que corresponderá a Polymorph, con el cual nosotros vamos a interceptar y capturar cada uno de los paquetes. Para ello nosotros, una vez instanciamos el servidor, vamos a ejecutar un script de SQL. Para ello nosotros vamos a ejecutar los contenedores usando nuestro script de run sh, y una vez al ejecutarlo va a estar el contenedor en la IP que se muestra a continuación y vamos a estar en la batch del cliente. Antes de continuar tenemos que inicializar Polymorph y nos vamos a spoofear en la red para nosotros poder quedarnos en medio de cada uno de estos contenedores y poder interceptar sus datos. Una vez que se estableció la conexión, gracias al spoof, Polymorph ahora va a ser capaz de interceptar y capturar el tráfico que se genere de este protocolo entre ambos contenedores. Por tanto, si ejecutamos una vez más nuestro script, nosotros vamos a poder ver que los 19 paquetes involucrados en el tráfico se van a capturar completamente. Dentro de estos, algunos paquetes son más vulnerables que otros. Por ejemplo, si nosotros fuéramos al paquete número 1, nosotros podemos observar cómo están los datos de conexión con la cual buscamos entrar a la base de datos como tal. Nosotros podríamos modificar cada uno de estos. Por ejemplo, con esta función de modificación 1, vamos a capturar por el tamaño este paquete y vamos a alterar el valor cambiando la base de datos Postgres por una inexistente, SergStop. Entonces comenzamos a interceptar el tráfico y al momento de realizar el script, ¿qué sucede? Hay un error y es precisamente porque el servidor piensa que el cliente trata de conectarse a SergStop, lo cual no es cierto. Nosotros podemos engañar al servidor diciendo a dónde se quieren conectar los clientes. Este es un tipo de vulnerabilidad, pero no es la única. Si nosotros observamos a través de la muestra otros paquetes, podemos observar que también hay otros tipos. Por ejemplo, si observamos el cuarto paquete, nosotros podríamos ver la respuesta que da el servidor al cliente una vez autenticado. El número 0 en este caso corresponde a success, quiere decir que se conectó a la base de datos correctamente. Pero otra vez nosotros podemos interceptar este paquete y podríamos modificarlo. Interceptamos los paquetes de tipo respuesta y se los damos y los cambiamos a 3, el cual corresponde a una notificación de que el método con el que se busca autenticar el cliente es fallido. En este caso, si nosotros interceptamos y ejecutamos el script, vamos a poder ver cómo el cliente dice que la conexión ha sido rechazada, que se esperaba otra autenticación por parte del servidor, pero recibió otra, en este caso F. Nosotros hemos engañado al cliente diciéndole que el servidor no reconoce su método de autenticación, por lo tanto le impide conectarse. De igual manera podemos generar encontrar otro tipo de vulnerabilidad, pero no en el responde del servidor, sino que en los datos de envío del cliente. Si nosotros, por ejemplo, vemos nuestro template, por decir el paquete número 3, es de Polymorph, nosotros podemos ver que ni siquiera es necesario interceptar o engañar al cliente con lo que dice el servidor. Nosotros podemos confundir y corromper o mover la contraseña del cliente. Y en este caso, usando nuestra función de modificación número 3, perfectamente nosotros podríamos capturar la contraseña, que es de un paquete tipo P, del cliente, reemplazar cada uno de los caracteres B por A, y en este caso, en vez de una conexión rechazada o un método incorrecto, simple y llanamente engañamos al servidor cambiando la contraseña, y de esta manera el servidor le va a responder con: oye, simplemente la contraseña que me diste es incorrecta, lo cual no es cierto porque nosotros la hemos alterado. La contraseña para Postgres que ingresó es incorrecta. Esto es otro tipo de vulnerabilidad, es otro tipo de paquete que alteramos y es otra a quien engañamos. En este caso engañamos al servidor cambiando su contraseña, y en el caso anterior engañamos al cliente, pues le dimos una respuesta que el servidor nunca le dijo. Otro tipo de vulnerabilidad se encuentra en la query. Nosotros podemos capturar las queries. Si vemos más de cerca el paquete número 15,
nosotros podemos ver que el cliente le envía al servidor la query que tiene que realizar. Los paquetes de tipo Q contienen las queries como tal. Y si usamos nuestra función de modificación 4, podemos capturar estos paquetes de queries y, por ejemplo, en vez de pedir los datos a la tabla datos, los vamos a pedir a la tabla dates, manteniendo el mismo tamaño, para que así el paquete sea reconocible y no haya una incongruencia en el largo. De esta manera, si nosotros hiciéramos intercept, estamos engañando al cliente, al servidor, puesto que nuestro cliente está solicitando un dato, pero nosotros le entregamos al servidor otra query. Estamos cambiando la solicitud y el servidor se lo cree completamente, puesto que si nosotros ejecutamos, en vez de verificar o cortar la conexión, simplemente nos dice: acá tiene los datos que tú solicitaste. La persona pidió las tabla datos y el servidor le responde con la tabla dates, la cual se encuentra vacía, a diferencia de datos que está poblada. Por lo tanto, perfectamente podemos engañar al servidor, perjudicando al cliente, puesto que podemos cambiar sus solicitudes. De igual manera que podemos interceptar los paquetes o el tipo de query que le envía el cliente, otro tipo de vulnerabilidad no es alterar la query engañando al servidor, sino que alterando los datos que le llegan al cliente. Si, por ejemplo, se ejecuta la query y el servidor le respondiera con datos correctos, nosotros vamos al paquete 16, el cual está la data. Polymorph en este caso no nos deja alterar los datos con lo que responde, que es el tipo de paquete. El tipo T es de la data que responde de la base de datos. Pero sí tenemos y podemos editar los datos como la cantidad de columnas. Nuestra última función de modificación se basa en eso. Modificamos la cantidad de columnas, que en este caso es 3, y la dejamos en 1. De esta manera, el servidor le envía los datos correctamente al cliente, pero nosotros hemos sido capaces de ensuciar el paquete, y a pesar de que los datos se siguen ahí y se encuentran, al momento de nosotros de interceptar, podemos impedir que el cliente los vea. El cliente dice que el mensaje que contiene no está de acuerdo con el largo. La variable de tipo T, o en este caso el contador como tal, el paquete T, su contador no corresponde, por tanto no puede leer el paquete. A pesar de que el servidor le envió los datos correctamente, somos capaces de alterarlo e inhabilitar los datos solicitados, a pesar de que se encuentran en el paquete, están ahí, pero ya no los puede ver. Estas son las 5 principales vulnerabilidades que podemos encontrar acá en nuestro protocolo de PostgreSQL. Nos vemos en otra ocasión.